Hola amigos, existe un dicho que dice uno solo en el campo no es un guerrero, lo que generalmente significa una pelea sin ninguna posibilidad de victoria para una persona contra fuerzas superiores, o por ejemplo contra todo el sistema. Pero al mismo tiempo la historia conoce muchos ejemplos de cómo una sola persona pudo cambiar el mundo entero. Y hoy amigos les contaré la asombrosa historia de un australiano común, que una vez se encontró en la ciudad con más criminalidad e inseguridad del mundo. Decidió que había que cambiar algo y no solo decidió, sino que pudo hacer algo increíble. Andy Steele Smith es un exitoso hombre de negocios que dirige varias grandes empresas y que a sus 40 años ya había logrado hacer una fortuna considerable. Su vida no era particularmente diferente a la vida de otras personas ricas. Él, como muchos otros, solo se preocupaba por su carrera y el éxito estaba siempre en primer lugar. Y todo hubiera seguido así, pero creo que como ya entendieron, un día todo cambió. Como recordó el mismo héroe, hace unos 12 años vine a San Diego para comprar una empresa de café y después de un negocio exitoso me invitaron a lo que se llamaba una mega iglesia. No conocía mucho sobre eso en aquel entonces, pero cuando salí de ese lugar ya era una persona completamente diferente. Yo era un rico tonto y arrogante y mi vida dio un giro completo. Literalmente una visita fue suficiente para que el hombre entendiera que no estaba viviendo correctamente. Simplemente acumulaba todo el dinero que ganaba o lo gastaba en una vida lujosa, pero al mismo tiempo todo esto no le daba absolutamente ningún placer. Olvidó lo que era ayudar a la gente común y fue entonces cuando se produjeron cambios en sí mismo. Un día Andy decidió ayudar a quienes lo necesitaban y lo primero que hizo el hombre fue ayudar a las personas sin hogar y drogadictos de Inglaterra y Estados Unidos. Al principio trabajaba como un simple voluntario, ayudando a los pobres con buenas palabras y consejos, pero todo cambió radicalmente en 2012, cuando nuestro héroe se fue de misionero a Sudáfrica. Creo que mucha gente sabe que la capital legislativa de Sudáfrica es Ciudad del Cabo, una de las ciudades más peligrosas del mundo que según las estadísticas oficiales ocupa el segundo lugar en violencia. O si se puede decirlo, ocupaba. En los peligrosos barrios marginales de Ciudad del Cabo se cobraban decenas de vidas humanas todos los días y los tiroteos en las calles parecían ser algo habitual, además del comercio de armas, sustancias ilegales, arbitrariedad y bandidismo. Todo esto era la norma para los residentes locales. A la cabeza de todo esto estaban dos bandas rivales que dividían la ciudad en dos partes donde la policía e incluso el ejército no se atrevían a aparecer. Por supuesto, los que nacieron en estas calles no tenían posibilidades de una vida mejor y todos ellos tenían un solo destino: ser miembro de una pandilla y más tarde, si se tenía suerte, de sobrevivir tras las rejas. Pero incluso un modo de vida tan duro no asustó a nuestro héroe en ese momento y al ver esto con sus propios ojos, Andy decidió que aquí es donde pertenece. Y así el hombre blanco y rico se encontraba en los confines del mundo, a miles de kilómetros de su hogar. Steele Smith decidió quedarse en la ciudad y cambiar a sus habitantes tanto como tuviera las fuerzas suficientes, pero ni siquiera él podía imaginar lo que saldría de eso. Como recordaba el propio héroe, lo que menos se necesitaba en África era otro Salvador blanco. Y aunque para ese momento ya era miembro de la junta de varias organizaciones caritativas, pero a pesar de eso internacionalmente no entré en ningún ministerio durante un año. Solo miraba, escuchaba y aprendía, dijo el hombre. Después de todo, no se puede simplemente venir a una ciudad ajena e intentar restaurar el orden allí. Primero hay que convertirse en parte de ese lugar. Y por cierto, así fue como sucedió, pero después. Luego de un año de vivir en Sudáfrica, Andy comenzó a asistir a una pequeña iglesia en un barrio pobre cerca de donde vivía. Fue construida cuando todavía la ciudad se dividía radicalmente entre ricos y pobres. Para aquellos que no lo saben, Ciudad del Cabo está dividida entre el centro de la ciudad, que son barrios seguros donde viven los blancos y gente de Europa, y barrios marginales donde viven el resto de la población autóctona. Pero lo que más sorprendió al hombre fue que esta iglesia nunca tuvo un pastor. Recuerdo que la gente me preguntaba si podía realizar los servicios de la iglesia, a lo que respondí que necesitaba reunirme con la persona que los llevó a cabo antes que yo, y su respuesta me impactó. Resultó que no había nadie antes que yo y apenas había una persona así entre los lugareños porque todos estaban demasiado asustados. Tenían miedo de las pandillas locales. Recuerdo que en ese momento pensé, es muy inseguro construir una comunidad bajo las narices de los bandidos locales porque aquí todos viven según sus reglas. Por otro lado, ¿quién ayudará a estas personas si no soy yo? Y con una decisión tan valiente, este blanco excéntrico invitó a la gente a una barbacoa. Entonces el primer día invitó a 6 jóvenes y a las 6 semanas ya habían 150 personas alrededor de un fuego en un barril y precisamente así comenzó a construir una comunidad.
Andy no estaba tratando de parecer un rico con buenas intenciones, simplemente decidió que quería ayudar a esta gente. Aparecía en los barrios marginales todos los días y de pronto ya no era solo un hombre blanco, sino que se convirtió en uno de ellos. Pero todo esto, amigos, era solo el comienzo. En 2015 hubo una tormenta muy fuerte que destruyó miles de hogares y Andy fue uno de los primeros que llegó a ayudar. Sus organizaciones benéficas ayudaron a reconstruir las casas durante las siguientes 5 semanas, pero la mayor parte del trabajo fue realizado por los propios lugareños. El hombre solo ayudó económicamente y les mostró lo que es el apoyo mutuo. Ahora los lugareños caminaban por su comunidad con la cabeza en alto. Pero luego hubo más. Después de un tiempo hubo un gran incendio en otro lugar del barrio y cientos de personas perdieron todo lo que tenían. Luego los propios lugareños llamaron a Andy y dijeron que querían ayudar a las víctimas. El hombre apoyó el proyecto y en un mes, mediante el esfuerzo común, reconstruyeron 700 nuevas viviendas. Pero sin duda lo más valioso que apareció en este lugar olvidado fue la solidaridad. Ahora los ladrones y desempleados de ayer ya tenían un sentido de vida y vieron que era posible vivir de otra manera. Pero no a todos les gustó y pocos días después 6 jóvenes de una pandilla local atacaron al hombre con cuchillos. Andy estaba entonces con 2 chicos locales y en ese momento, cuando parecía que el final estaba cerca, se puso enfrente para cubrir a los chicos y automáticamente agarró al líder, luego lo abrazó y lo besó en la frente. Esta reacción tan extraña desanimó a los bandidos, tras lo cual este último incluso se echó a llorar. Metió el cuchillo en su bolsillo y dijo: ¿lo podemos ayudar en algo? Y como el propio Andy dijo más tarde, han sido miembros de pandillas desde hace 5 o 6 generaciones, pero al mismo tiempo no son malos, hicieron cosas terribles porque simplemente no veían nada más. Entonces la fama de este hombre tan extraño que pone las cosas en orden en los barrios marginales se extendió muy rápidamente por toda la ciudad, y los lugareños incluso le pusieron el sobrenombre de pastor, y probablemente desde entonces el pastor de los barrios marginales se convirtió en uno de ellos. Pero eso no es todo. Un día Andy llegó con sus asistentes a la casa de un anciano que también se incendió y para su sorpresa conoció al líder de una pandilla local allí. Resultó que hace solo unos días había salido de la cárcel por delitos graves, pero escuchó sobre Andy y decidió ayudar también. La pandilla se encargó de reconstruir la casa del anciano y las de los vecinos. Pero si creen que esto es todo, entonces les aseguro que lo más interesante está por venir. Así que cada día con sus esfuerzos Andy cambiaba todo a su alrededor, pero al mismo tiempo el crimen de la ciudad no se había ido a ningún lado. Las 2 pandillas que tenían todo bajo control seguían peleando irreconciliablemente entre sí. Según las estadísticas, en 2018 la ciudad ocupó el 2º lugar en el mundo en términos de criminalidad y en 2020 nuestro héroe decidió cambiar también esta situación. Cuando llegó la pandemia del coronavirus, los suministros de alimentos en la ciudad comenzaron a acabarse drásticamente y una gran cantidad de personas que no eran ricas se quedaron en las calles sin trabajo. El pastor entendía que todo esto provocaría una nueva ola de robos y violencia, y para evitar tal escenario se le ocurrió un ingenioso plan. El hombre se reunió con 2 líderes de las bandas enfrentadas y les pidió ayuda. Por supuesto, esta aventura era extremadamente arriesgada, pero aún así se atrevió. Andy les pidió una tregua, pero además de eso les ofreció ayudar a la gente común. Inicialmente los jefes de la mafia local no podían creer que alguien se atreviera siquiera a ofrecerles esto, pero la valentía del pastor los conquistó. Al final estuvieron de acuerdo y esta fue la primera vez que en la ciudad dejaron de matar en los últimos 50 años. Cuesta creerlo, amigos, pero ni las autoridades estatales ni otros poderes superiores pudieron reconciliar a estas 2 pandillas durante muchas décadas, y solo este blanco excéntrico pudo lograrlo. Desde finales de la primavera de 2020, los pandilleros han estado entregando alimentos y suministros a los necesitados y resulta que los criminales empedernidos ahora están trabajando por el bien de la sociedad. Gracias a este acuerdo sin precedentes, no solo se aplazaron todas las discrepancias, sino que también salvó a decenas de miles de personas hambrientas y desempleadas. Uno de los miembros de la pandilla llamada Los Estadounidenses dijo esto sobre una interesante colaboración con una pandilla enemiga. Ahora no existe la palabra enemigo, trabajamos en una dirección y con un objetivo. Disfrutamos haciendo algo positivo por la comunidad. Ahora veo que hay gente buena y a la gente le gusta lo que hacemos. Un miembro de otra pandilla llamada Chicos Listos dijo: no me opongo para nada en abandonar la enemistad en el futuro. Si cada uno mantiene sus ambiciones y nos sentamos a la mesa de negociaciones, entonces podemos trabajar juntos en beneficio de la gente en el futuro. Quizás ahora sea fácil para alguien creerlo, pero desde entonces de 5 a 10 mil miembros de pandillas incluso han comenzado a asistir a la iglesia. Y en Sudáfrica, Andy fue apodado el pastor de las pandillas. Es agradable ver que la sociedad está cambiando gradualmente. Vi cómo cientos de gángsters daban la vida por nada y ahora están sentados en las primeras filas de la iglesia, dice Andy. Y vale la pena señalar que desde que apareció este huésped no invitado en Ciudad del Cabo, el número de delitos ha disminuido varias veces y las calles se han vuelto más seguras. Por supuesto, Andy todavía tiene mucho trabajo por delante, pero lo que ha hecho nadie antes que él lo había logrado.
Y dio la casualidad de que de alguna manera el hombre de negocios de ayer, al encontrarse en los barrios marginales más peligrosos de Ciudad del Cabo, pudo poner a asesinos y capos de la droga a cooperar y ayudar a la gente común. Andy Steele Smith pudo lograr incluso reconocimiento internacional y su trabajo fue muy valorado por muchas organizaciones internacionales. Bueno, esta historia demuestra una vez más el hecho de que incluso un guerrero en el campo, una sola persona, logró cambiar la vida en toda la ciudad y posiblemente incluso en el país. Amigos, ¿cómo valoran el trabajo de esta increíble persona? Asegúrense de escribir su opinión en los comentarios, pero por hoy eso es todo. Denle me gusta al video si les gustó y hasta pronto.